Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Poder Ciudadano. Esta semana vamos a comentar unas cosas interesantes que han sucedido de coyuntura y luego vamos a tener una entrevista bastante interesante con el nuevo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a comenzar con un comentario sobre nuestros posibles presidenciables que vienen al 2016. Es que realmente resulta escandaloso que el señor Toledo, el señor García, el señor Acuña, el señor Castañeda, que están claramente pensando en candidatear para ser presidentes del país en la siguiente elección del 2016, tengan los asuntos de corrupción tan serios que ahorita estamos viendo. El caso Toledo, realmente la entrevista que tuvo en RPP fue francamente vergonzosa. Él no pudo desmentir nada de la denuncia periodística que ha sido realmente fuerte y compromete a su suegra, a su esposa. Y bueno, que se ha abierto, la Fiscalía ha pedido apertura para el caso de enriquecimiento ilícito. Y lo mismo con Alan García, la megacomisión formada que está investigando al expresidente García por el tema de los narcoindultos, que también la prensa ha sido muy dura al revelar estos indultos a narcotraficantes tan descaradamente, y además el tema de Agua para Todos, el programa social emblemático del gobierno aprista, que ha terminado siendo realmente la caja chica o la caja grande del partido aprista. Y finalmente, pues, una serie de reportajes que hemos hecho nosotros desde Poder Ciudadano que han demostrado cómo se han robado el dinero de un programa social tan importante para beneficio propio. El caso Acuña, señores, ¿cómo vamos a poder comentarlo? Realmente es escandaloso el video que confirma la investigación periodística de la revista Poder, donde se retrata muy bien un sistema de corrupción para desviar fondos públicos y terminar beneficiando la campaña política de Acuña, y el caso Castañeda, que por supuesto todos conocemos, el caso Comunicor, he estado detrás de la campaña de la revocatoria de la alcaldesa y que finalmente ha terminado él como limpiándose, pero que todos sabemos que está comprometido en serios asuntos de corrupción. Y la reflexión de fondo que hacemos nosotros acá desde Poder Ciudadano es qué es lo que está pasando con nuestra clase política. Porque claro, comentábamos la semana pasada el libro La historia de la corrupción en el Perú, editado por el IEP, del historiador Quirós, que realmente pues refleja cómo nosotros tenemos una historia de corrupción, la corrupción enraizada en nuestra historia, en nuestras instituciones, en nuestra forma de vida, que realmente es una herencia que es muy difícil de desligarnos de una cosa tan triste finalmente, que no podemos dejar atrás. Y claro, esto refleja seriamente que no solamente tenemos una clase política que está pues vinculada y enraizada a la corrupción, sino un sistema de control que no está funcionando, porque paradójicamente estamos viendo que, y es positivo, el señor Toledo, la Fiscalía ha pedido que se reabra investigación, pese a que en el Congreso se han blindado para no hacerlo. La megacomisión del Congreso con el caso García, estamos viendo que algo que nunca había pasado, es decir, investigar a García seriamente con varios asuntos de su segundo gobierno. Entonces, claro, resulta paradójico porque estamos viendo que son autoridades que están siendo investigadas, desnudadas, pero después de sus periodos de gobierno. Qué bueno sería que esto no llegara a pasar y que no tengan que ser o investigados o sancionados una vez que hicieron las cosas que hicieron, ¿no? Eso es lo terrible de la reflexión, digamos, más profunda que podemos hacer. Eso es lo terrible, que es que cometieron los delitos, los sistemas de control no funcionaron, se perjudicó finalmente a la población, se usó dinero público, se corrompió para beneficio particular, y finalmente las sanciones, que ojalá que procedan ahora, terminando las investigaciones de estos señores,
han debido ser antes de que todo esto pase. Entonces, eso es un asunto que realmente preocupa. Como les digo, desde acá, desde Poder Ciudadano, saludamos que hayan iniciativas para poder combatir y investigar a fondo esto, lo vemos, pero sería bueno que no sea al final de los gobiernos. Eso es lo que quería comentar, y finalmente comentar una cosa muy importante. Nosotros estamos en un grupo de sociedad civil que integramos la Comisión Nacional Anticorrupción y que vimos con preocupación el rechazo de un sector por rechazar, digamos, la propuesta de la Defensoría del Pueblo para crear una autoridad autónoma en el tema de acceso a la información pública. Nos pronunciamos, le remitimos una carta privada al Premier Jiménez para que considere el tema de la autoridad autónoma y especialmente que considere la propuesta de la Defensoría del Pueblo. Y miren, tenemos acá la carta, se las quiero mostrar porque es muy importante esto. El día 20 de mayo, el día lunes, el Premier Jiménez nos ha contestado ante nuestra preocupación diciéndonos que por supuesto que sí, en el marco de la política de modernización del Estado y el Plan Nacional de Lucha Anticorrupción se está tomando en cuenta la propuesta de la Defensoría del Pueblo para la creación de la Autoridad Autónoma en Acceso a la Información y que se está abierto al diálogo para seguir conversando en base a esta propuesta cómo es que se va a crear esta autoridad. Esto es, amigos, realmente relevante, importante, y saludamos al Premier Jiménez para que, por habernos respondido de esta manera. Muchísimas felicitaciones al Premier y esperemos que esto proceda en las próximas semanas. Y como les dije, nos vamos al corte y anunciamos que vamos a tener la entrevista con Máximo Herrera, que es el presidente del Consejo. Bienvenidos nuevamente a Poder Ciudadano. Amigos, como lo he anunciado, les quiero decir que el día lunes estuvimos con el doctor Máximo Herrera Bonilla. Él es el nuevo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que nos recibió gratamente y tuvimos una entrevista muy interesante donde hablamos de Malson Urbina, la provisionalidad de los jueces, el desprestigio que tiene el Poder Judicial y el Ministerio Público en temas de corrupción y otros asuntos que realmente ha sido muy relevante. Acá vamos a ver la entrevista. Doctor Herrera, muchísimas gracias por recibirnos. Estamos en una entrevista exclusiva para Poder Ciudadano con el flamante y nuevo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Doctor, mi primera pregunta, que es un tema básicamente de coyuntura, es el caso Malson Urbina. Él está siendo evaluado y imagino que va a haber un fallo pronto. Quisiera saber, en la evaluación, ¿se está tomando en cuenta también el fallo de la parada? No, justamente el día de la entrevista se le explicó al doctor Malson Urbina que este tema de la parada no iba a entrar en su evaluación porque es una sentencia que todavía está en apelación ante la sala superior correspondiente y que en esa medida no iba a entrar en este proceso de evaluación. ¿Y tiene el señor Urbina algunos otros fallos que sean igual de cuestionados? No hemos entrado al detalle en cuanto a sus otros fallos, pero él, como cualquier otro magistrado que viene acá a la entrevista de ratificación, él estaba obligado a presentar un mínimo de 8 resoluciones u 8 sentencias para efecto de evaluación. El doctor Urbina no cumplió con presentar 8, sino solamente ha presentado 5 sentencias para estos fines y hasta donde recuerdo el puntaje ha sido bajo, o sea, la calificación que ha hecho el Consejo respecto de la calidad de sus decisiones, o sea, de sus sentencias,
ha sido baja. Ojo, acá no evaluamos el fallo, no evaluamos cuál fue el punto de vista del juez, sino la congruencia o la coherencia que hay entre su parte argumentativa con el fallo, ¿no? Igualmente la fundamentación jurídica, que sea la más idónea, y depende del caso, de repente mayor detalle en fundamentación jurídica y de repente acompañar jurisprudencia o citar jurisprudencia. Eso es lo que se evalúa acá, no su fallo propiamente dicho. Ok, doctor, cuéntenos un poquito para que los televidentes puedan entender el asunto. ¿El CNM hace una evaluación cada cuánto tiempo de los magistrados? A los magistrados, para efectos del proceso de evaluación y ratificación, se les convoca cada 7 años. Puede ser meses más, un año más, pero ese es digamos, el periodo que se les convoca. Y se le evalúa justamente ese periodo. ¿Qué se le evalúa? Rubro conducta y rubro idoneidad. En el rubro conducta se evalúa a grandes rasgos las medidas disciplinarias que se le han impuesto. Cuánto de gravedad habría en los hechos que motivaron sus medidas disciplinarias. Igualmente se reciben denuncias por participación ciudadana para conocer cómo la ciudadanía percibe al magistrado que va a pasar el proceso de ratificación. Igualmente evaluamos su patrimonio para ver que haya correspondencia entre los ingresos que tiene el magistrado, los ingresos que declara, con sus gastos y la adquisición de bienes muebles e inmuebles. A grandes rasgos, esto es el rubro conducta. También vemos y merituamos los reconocimientos que le hacen autoridades por el desempeño de su trabajo o por alguna acción extraordinaria que hayan tenido. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, a un juez, a un magistrado se le encuentra en un delito flagrante antes del periodo de 7 años? Antes del periodo de 7 años. Así es, o sea, imagínese que haya al 4.º año de carrera o de ejercicio, se le encuentre pues en un acto de corrupción. Claro, ¿Qué pasaría ahí? En esa situación estamos ante un caso concreto de corrupción y flagrante en el ejemplo que usted me pone. En ese sentido, quien interviene en un primer momento es la OCMA o la ODENMA, según el nivel del magistrado. Se entiende como es un acto flagrante que seguramente se ha ido con el fiscal, se ha ido con el personal de ODENMA. Si es cuestión de dinero, pues las cuestiones tecnológicas hacen que se le ponga unos cierto gel en los dedos y qué sé yo, ¿no? Todos esos son ya pruebas que van a servir para demostrar la flagrancia del delito. Y en ese momento quien interviene y quien investiga es ODENMA. Luego de la investigación correspondiente, si el tema, como de hecho es grave, viene con una propuesta de la OCMA acá al Consejo, propuesta de destitución, ¿no? Entonces acá el Consejo le apertura proceso disciplinario a ese magistrado para efecto de recibir sus descargos y luego de lo cual toma la decisión correspondiente para imponer la sanción, que en el ejemplo que usted me plantea, de hecho sería una sanción de destitución, porque las evidencias son graves y están ahí a la mano, ¿no? Doctor, quiero mencionar la encuesta de Proética. Proética hace una encuesta anual sobre la percepción de la corrupción en el país, y en la última encuesta del año 2012, el Poder Judicial es, junto al Congreso y la Policía, la entidad que los peruanos perciben como la más corrupta. Usted acaba de asumir este cargo y realmente es muy importante la imagen que se pueda tener. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué es lo que cree que está pasando? Bueno, en el caso del Poder Judicial y la Policía, yo le diría que es un problema histórico realmente, porque desde siempre la percepción que tiene la ciudadanía es de desconfianza y de generalizar que son instituciones pues donde linda la corrupción, ¿no? Eso es algo histórico que inclusive desde que yo era antes estudiante de Derecho se percibía, usted lo lee en los periódicos, y ya entrando al sistema como estudiante primero, después con algún cargo público, como abogado, es algo que generalmente se ve o se da en distintas instancias, en distintas formas, vamos a decir así. Pero la idea pues es cambiar esto, ¿no? ¿Cómo es que se puede empezar a cambiar? Porque conversaba con algunas otras autoridades que decían que tal vez el sistema está viciado. Desde que uno va al Poder Judicial, desde el secretario y luego el otro, siempre hay un recorrido de corrupción que ya está como institucionalizado. Por eso le digo, siempre se ha dado la corrupción en diferentes formas, por eso le hablaba.
pero hay que cambiarlo, y yo creo que de alguna manera se ha comenzado a cambiar las cosas, y mucho tiene que ver, por ejemplo, la actuación del abogado. Cuando el abogado de alguna manera se acerca, o él insinúa, o le insinúan, no sé, pues algo para los caramelos y qué sé yo, simplemente no se debe acceder a esa situación, se debe rechazar. Eso por un lado, pero por otro lado también parte de ese papel para el cambio, por ejemplo, le toca al CNM, ¿cómo? ¿No? Nombrando magistrados idóneos para el cargo, magistrados que puedan trabajar bajo presión. Cuando digo bajo presión es cuando esta presión venga donde venga, el magistrado solamente se debe a la ley y a su caso, y por lo tanto no caiga en ninguna tentación. Cuando ese magistrado, debidamente seleccionado en cuanto a moralidad e idoneidad, estoy seguro que poco a poco vamos a cambiar. Y yo hasta me atrevería a decir que de hecho ya se está cambiando. Por ejemplo, hoy en día, a nivel de Lima por lo menos, donde vemos que hay mayor control para los magistrados, sea de los propios órganos de control como OGMA o DEGMA, o el Consejo de la Magistratura, vemos que el magistrado cuida mucho estos aspectos, evita mucho ser sancionado, pelea, digamos, la sanción que le van a imponer. ¿Usted cree que está cuidando más su imagen? Yo creo que sí. Hoy en día los magistrados, sobre todo Lima y de repente capitales de departamento, cuidan más su imagen. ¿Y no cree que el tema de la provisionalidad, hay muchos jueces, magistrados que son todavía provisionales? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es posible que haya tanto tiempo jueces provisionales que se puedan cambiar bajo presión, se puede usar como presión? Correcto, pero acá hay un sesgo cuando se habla de la provisionalidad que es bueno aclararlo, ¿no? Por ejemplo, si vemos a nivel de la Corte Suprema, hay muchos magistrados provisionales, ¿no? Pero ¿esto a qué obedece? Obedece a que la Suprema, además de las salas permanentes, que es una por cada materia, existe también una sala transitoria. Y esa sala transitoria genera que vayan magistrados provisionales a acceder a esos cargos, pero son titulares de carrera, superiores generalmente. Entonces, esas plazas nunca se van a poder cubrir porque responden a una naturaleza de sala transitoria. Esas plazas no son presupuestadas porque se entiende que en algún momento deben ser desactivadas. ¿Pero en qué momento? Ese es el punto. Ya tenemos quizás cerca de 12 años con estas famosas salas y es un problema. ¿Y eso depende de quién? Esto realmente depende del Poder Judicial. Eso es una reforma del Poder Judicial que debería tomarse en cuenta. Debería establecerse, digo yo, cierto plazo para que estas salas cumplan su cometido, cumplan su meta y se desactiven paulatinamente. Eso puede ser una solución. Otra solución podría ser, dado que ya tienen como 12 años de existencia, de repente sincerarlas, ver una coordinación con el Poder Ejecutivo para el efecto de presupuestarlas, de manera tal que dejen de ser transitorias para ser salas permanentes. Entonces, esos provisionales que están cubriendo esos puestos pasarían por un concurso ante el CNM y se nombrará titulares a quienes sean los mejores. Ese es un sesgo que yo le digo a la provisional. Otro sesgo es, generalmente se crean juzgados de descarga. Estos también, su naturaleza es temporal, porque simplemente van a tratar de aliviar la alta carga procesal. Entonces, cumplido su meta, cumplido su objetivo, se supone, tienen que ser desactivadas. Entonces, si retiramos estas plazas provisionales, digamos así, vamos a ver que van a quedar muy pocas plazas realmente provisionales que debieran ser cubiertas. Eso sería ideal, doctor. ¿Y ustedes como CNM podrían proponer esta reforma? En realidad, yo sé que ya se está conversando al respecto entre el propio Poder Judicial con el Ministerio de Justicia o la oficina del Primer Ministro. Ya se está viendo esta situación, cómo solucionar el tema. Entiendo que justamente una de las propuestas es darle calidad permanentes a estas salas, darle el presupuesto del caso para que ya estén conformadas toda la Corte Suprema por titulares y no haya más provisionales, ¿no? Y ahí tendría que haber un concurso. Lógicamente un concurso. Quisiera que nos cuente un poco cómo es que se va a mejorar el nivel de los jueces y fiscales. A veces
porque ustedes son los que los evalúan y los eligen. Y lamentablemente, o por lo menos la percepción de la gente, es que el nivel no es ni siquiera el estándar, ¿no? Y hay muchas quejas, como le digo, sobre todo temas de corrupción. ¿Ustedes han evaluado estos mecanismos para ser más severos? En realidad, las pruebas que hace el Consejo, a criterio de los expertos que nos ayudan a elaborar las pruebas para los exámenes de selección, es una prueba estándar. Sin embargo, algunos postulantes, abogados o magistrados, se quejan que es una prueba muy exigente. ¿Ah, sí? Y esto en razón a que generalmente 1/3 de los postulantes son los únicos que pasan esta prueba. Entonces podría decirse o pensarse que es exigente, como que también podría pensarse que están mal formados los abogados o los postulantes, ¿no? Caben las dos opciones para pensarlo. De una u otra manera, sin embargo, esta es una cadena, diría yo, que viene desde la universidad. En realidad, la formación en la universidad de los abogados debe ser más seria, debe propender y debe llevarse trabajo de investigación para que el estudiante estudie, investigue, y de esa forma crezca más su ámbito de conocimientos. Se forme también quizás magistrados con otra cultura más moderna, por ejemplo la cultura de la conciliación, establecer o estudiarse otros mecanismos alternativos de solución de controversia, como el arbitraje o la negociación asistida, cosas así, ¿no? Yo creo que si las universidades en general ponen más seriedad en lo que es la formación del estudiante, yo creo que de hecho vamos a tener también mejores postulantes. El nivel mejoraría. Claro. Doctor, usted seguramente conoce el caso de la denuncia periodística sobre el caso César Acuña y este método de malversación de fondos para que el alcalde de Trujillo haya usado estos fondos para su campaña política. Las pruebas son contundentes de la revista Poder y ahora ha salido un video que, digamos, ratifica lo denunciado. Sin embargo, el fiscal Carlos Ábalos ha desestimado la denuncia y ha ordenado su archivamiento. ¿Esto ustedes lo podrían evaluar, ver qué cosa ha pasado con ese fiscal? Ya, en principio tenemos que establecer o aclarar las competencias, ¿no? Esta es una denuncia que llega a manos de un fiscal que, de acuerdo a sus atribuciones, tiene que investigar, tiene que analizar, tiene que estudiar y según eso resolver. ¿Cómo resolver? Si el criterio es que hay indicio razonable de comisión de delito, formular la denuncia penal correspondiente. O, si considera que no es así, que las pruebas no ameritan seguir con otras investigaciones, archivar, que aparentemente eso es lo que ha pasado. Así es. Ahora, ese archivo puede ser materia de queja ante el fiscal superior que corresponda, para efectos de que se revise nuevamente toda esta investigación, todos los documentos respectivos, y de ser el caso, confirmar o rechazar o revocar esta decisión y ordenarle al fiscal provincial que amplíe sus investigaciones o que formalice la denuncia penal correspondiente. Ese es el camino procesal. Ahora, en cuanto al camino de la inconducta presunta que podría existir en este archivamiento, en principio le corresponde, en este caso a la Fiscalía Suprema de Control Interno, a hacer este análisis. Y por cuestión de competencia, esta Fiscalía Suprema de Control Interno impondrá la sanción de ser el caso, la sanción que corresponda. Solo en el supuesto que se considere que el hecho es muy grave y que podría conllevar la sanción de destitución, todo este caso llega acá al Consejo Nacional de la Magistratura. Ok, doctor, ya no tenemos más tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos recibido y muy interesante realmente todas las cosas que nos ha contado. Suerte en este periodo y esperemos que las reformas tan urgentes se puedan dar en nuestros magistrados y nuestro Poder Judicial y Ministerio Público. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Sumamente importante lo que nos dice el doctor Herrera Bonilla. 3 conclusiones pequeñas que podemos sacar de esta entrevista es, bueno, el caso de Malson Urbina. Él dice que su probable no ratificación tenga que ver con una venganza por el fallo de la parada, pues claramente lo ha dicho el doctor, el fallo ni siquiera ha entrado
en el tema de su evaluación, sino sus anteriores fallos que realmente él debería revisar. Muy importante eso. Lo segundo, el tema de la provisionalidad. Esto es muy importante, es un llamado al Poder Judicial a ver si al menos se eliminan las salas supremas transitorias que dan esta enorme carga y que realmente representan un impedimento para la modernización de la justicia en el Perú. Es un llamado también al MEF para que se dé el presupuesto necesario para que esta reforma se pueda lograr y tengamos un mejor sistema de justicia. Y finalmente, el tema de la calidad de los jueces y fiscales que tenemos. Ellos, como lo dice el doctor Herrera, es increíble, es una prueba estándar la que tienen que pasar y los mismos postulantes se quejan de la dificultad y de que es muy difícil pasarla. La verdad que esto es un tema como para evaluar a profundidad porque se trata de la formación, como dice el doctor Herrera, de la formación desde la universidad de estas personas que luego van a ser los administradores de la justicia en el Perú. Muy interesante y muchas gracias al doctor Herrera por habernos recibido en Poder Ciudadano. No nos queda más tiempo sino para despedirnos, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Poder Ciudadano y nos vemos el próximo miércoles a las 5:30. No se olviden de sus denuncias, sus reclamos, cualquier cosa que sepan que está pasando en la función pública, nos escriben a poderciudadano@proetica.org.pe, que nosotros, como les decimos siempre, vamos a estar investigando y ratificando las denuncias que ustedes nos den. Muchas gracias y buenas tardes.